Bueno, compañeros, vamos a arrancar con la actividad, así ya le damos paso a presentar brevemente un poco la idea, que era bueno poder encontrarnos en el marco del 8 de octubre, del aniversario de la caída en combate, el otro aniversario de la caída en combate del Che, para rescatar su ideario en un momento que se hace fundamental colocar una referencia revolucionaria para construir proyectos revolucionarios, para combatir al sistema capitalista en el que bueno, que otra vez, después con una nueva cara, esta vez del progresismo agotado, que no da cuenta de las necesidades de la humanidad, se hace necesario e imprescindible una alternativa política en ese sentido, a la que creemos un conjunto de compañeros que nos venimos encontrando hace un tiempo, que hemos salido con esta consigna de hay que hacer la revolución, de que bueno, que tenemos que retomar, que tenemos un legado, que tenemos una historia, que no empezamos de cero, que nuestro pueblo tiene memoria y ha luchado contra este sistema, y que bueno, que una vez más hay hombres y mujeres que están dispuestos a levantar ese conjunto de ideas que para nosotros es fundamental y que tienen que ver con la necesidad de resolver el problema del poder, la necesidad de apuntar al socialismo como negación del capitalismo, que la manera de llegar a eso, al socialismo, es a través de una revolución que indefectiblemente, porque nos lo imponen nuestros enemigos, va a ser de carácter violento, que esa revolución va a tener un profundo carácter clasista y antiimperialista, y que la revolución no es un proceso, un acto mágico, sino que todos los días desde hoy tenemos que construir relaciones distintas entre nosotros, desde nuestras organizaciones, para combatir al sistema. Así que para eso, por suerte, hoy contamos con la presencia de Jorge, que es una referencia en ese conjunto de ideas que nosotros levantamos, y bueno, lo que vamos a hacer es darle la palabra para que él aporte un poco en el sentido de lo que es para nosotros el guevarismo, y de la necesidad y la vigencia de las ideas guevaristas en la actualidad. Bueno, gracias, Martín. Yo la verdad que le agradezco a los compañeros que organizaron esto, porque para mí los 8 de octubre tienen muchísimo de personal, me tocan muy adentro, y bueno, el año pasado ya pudimos ir, gracias a ellos pudimos ir a la embajada de Estados Unidos, y ahora podemos hacer esta charla gracias al esfuerzo de ellos. Y me toca lo personal porque el 9 de octubre del 67, recién habían matado al Che. Yo estaba en la Sierra de los Órganos, en el monte, en Cuba, y nos trajeron la noticia. Venían todas las noches no, 2 veces por semana venían a abastecernos unos camiones, y nos trajo la noticia el camión de que, bueno, que habían asesinado al Che. Y nosotros que estábamos ahí dispuestos a ir a Bolivia, quedamos, nos costó muchísimo recuperarnos, porque quedamos como sin rumbo. Estaba muy bien el mensaje revolucionario, pero en realidad lo que nosotros queríamos era ir con el Che, y estábamos jugados a esa, ¿no? Hubo varios compañeros que abandonaron el entrenamiento, lógicamente, y otros que lo seguimos muy porfiados. 2 días después o 3 nos llevaron en el camión ese hasta la Plaza de la Revolución a escuchar a Fidel cuando habló por la muerte del Che. Había 2 millones de personas, compañeros. 2 millones de personas. Yo fui a 2 actos más en la Plaza de la Revolución, y realmente Fidel habla, y los cubanos le dan poca pelota y conversan entre ellos, y algunos caminan, circulan. Después
leen el discurso en el Granma o lo escuchan por ahí, pero ese día, cuando Fidel empezó a hablar, era un silencio sepulcral, que a uno lo erizaba completamente, ¿no? Entonces, a mí me resulta muy difícil separar las fechas de mi experiencia personal. Hoy también recordamos al gauchito Idilio, ¿no? Idilio de León, nacido en Tacuarembó, criado y hecho hombre y revolucionario en La Teja. Con Idilio nos conocimos en el 64, cuando la ruptura de relaciones con Cuba. Se había hecho una sentada enfrente a la universidad, protestando por la ruptura de relaciones, y en un determinado momento por Eduardo Acevedo atropellaron los milicos del 6º Caballería, no la republicana ni la metropolitana, sino el 6º Caballería. Estaban decididos a reprimir. Nos metieron para dentro de la universidad, o sea que fue una ocupación forzosa, porque no teníamos otra salida. Y allá arriba, en la esquina de Tristán Narvaja y 18, enfrente a la Biblioteca Nacional, hoy hay una peatonal, pero en aquella época no era peatonal, nos encontramos con el gauchito Idilio, Roger Julien y otros compañeros que pertenecían a la UJC, como el Chuno Ojeda, de allá de La Teja, el Cabezón Morera, que era estudiante de Derecho como yo, y bueno, teníamos una especie de barra que nos acostumbramos que cada ocupación de la universidad ocupábamos allá arriba en el techo. Ese día, compañeros, había acá un colegiado. No era el gobierno de Pacheco Areco, era un colegiado presidido por el señor Daniel Fernández Crespo, un ciudadano de pro, de traje, corbata, muy prolijo, muy demócrata, y nos mandó al ministro de Interior, Tejera, una especie de Llanola, el Partido Nacional tiene muchos Llanola. Nos mandó al ministro Tejera y nos tiraron desde el Sportman al techo de la universidad, nos balearon. Nosotros realmente no estábamos preparados para eso en el año 64. No creíamos además que fuera posible que nos tiraran. También nos tiraron con gases lacrimógenos. Fue oye, hay muchas anécdotas. Después al gauchito, y ahí yo entré blanco a esa ocupación y salí de la Federación Anarquista del Uruguay con el gauchito y con el negro Roja, que estaban ahí. Nos arrimamos al fogón y conversando con el brasilero Fuque, con el cual éramos muy amigos por el Centro Estudiante de Derecho, y con Juan Carlos Mechoso. Juan Carlos me dijo: vos sos anarco. Y a partir de ahí me hizo anarco él. Después el gauchito lo encontré en Punta Carreta, solidario, humilde. Se fugó en la fuga, en el abuso. Se fugaron él, el Santa Romero, otro compañero de lujo, y Roger Julien. Había un plantel, ¿no? Y después los 8 de octubre, que me recuerdan a los asesinados en Pando, ¿no? Yo caí un mes y medio antes de Pando, caí preso, y nos tuvimos que fumar todas las noticias de la prensa con Nicolás Esteves Colacho, que está allá en Bella Unión, y con César Gerardo Long, el canario,
que vive ahí por Camino Maldonado. Nosotros, las noticias inicialmente no eran seguras de que era Ricardo el que había caído, porque tenemos un fuerte parecido con Arturo Dubra, ¿no? En realidad, yo en esa época tenía 33 causas judiciales en el juzgado del estrado de primer turno, doctor, ¿cómo era el doctor Aníbal? Pereira Manel. Y de esas 33, 16 o 17 eran de Arturo, que venían y me reconocían, mala suerte, portador de cara. Y finalmente, ya de tarde, cuando ya estábamos encerrados en la celda, verificaron la noticia que era Ricardo. También fue una noche desolada, que estrechó aún más la hermandad que teníamos con Colacho y con el Canario Nuevo. Al otro día de mañana salimos al patio recreo. Yo al principio no quería, después me vino a buscar el Beto Falero, me vino a buscar el Leonel Martínez Platero, y salí. Y cuando vamos bajando la escalera, estaba Leoncino parado ahí en la escalera, el verdugo número 1, y me dice: me manda a cortar el pelo, sabiendo que habían matado a mi hermano el día anterior. Y yo me le tiré arriba. Por suerte venía con el Beto y Leonel, que me sacaron para un costado y después me estuvieron acompañando toda la mañana y dejándome descargar todas las cosas que tenía para descargar. Por eso estas instancias tienen para mí un valor emotivo y personal muy grande, ¿no? Es tremendo. Y bueno, no quería faltar. No sé si estaba en condiciones o no, pero no quería faltar. Y pensamos traer a Néstor Coban de Buenos Aires, que realmente él está en mejores condiciones que yo para hablar del tema del guevarismo. Pero bueno, en la medida que no pudo venir por razón de salud también, estamos viejos todos, acá estoy. Yo recordaba, en esa anécdota quería transmitir un poco el espíritu de la época, ¿no? La gran diferencia entre aquel espíritu que teníamos jóvenes, algunos más relativamente jóvenes, otros como Alfredo Cultelli y Ricardo, menores de 20 años. Pero sin embargo, si uno mira hoy fríamente las cosas, mirando los números, como le gusta a Astori, las diferencias eran tan grandes. Es decir, hoy los trabajadores en el Uruguay tienen una masa salarial del 30%. Se llevan el 30% de la torta del país. En esos años, previo al Pachecato, era el 40% el pedazo de la torta que tenía Uruguay. Y la gente estaba en la calle, y era insoportable. Y había que luchar y había que resistir. Era el 40% y hoy es el 30%. En esa época, la propiedad de la tierra en el Uruguay, que nosotros ya acusábamos y culpabilizábamos a las 500 familias dueñas del Uruguay, la propiedad de la tierra en el Uruguay estaba unas 3 o 4 veces menos concentrada que hoy. Hoy está mucho más concentrada que lo que fue
en el periodo del Partido Nacional y de Pacheco Arenco. También la intervención de las corporaciones nacionales. Hoy recibimos con una alegría tremenda los capitales que vienen a invertir directamente al exterior. En esa época, cuando vino una empresa estadounidense a invertir en los frigoríficos, era una cosa totalmente extraña. La deuda externa era de 400 millones de dólares. Cuando se fue la dictadura era de 800 millones de dólares. Es decir, nuestra vida, la vida del pueblo trabajador, estaba mucho menos determinada por la deuda externa que lo que está ahora, pero muchísimo menos. Es decir, uno se pregunta, ¿por qué si la explotación y la dependencia son mucho más graves que en aquella época, que hace medio siglo? Y en ese sentido habría condiciones mucho más objetivas para lanzarse a hacer la revolución hoy en día que en aquella época. Entonces tenemos que ir a la otra parte, ¿no? Aún así, aún con la depredación que el capitalismo está llevando adelante en todo el mundo, aún con la idea de que hay capitalismo para rato, más allá de todo eso, está impuesta en el Uruguay. En aquella época, cuando nos juntábamos con el gauchito Idilio de León, nosotros sentíamos que el capitalismo llegaba a su fin y que el socialismo estaba ahí, que el socialismo estaba al alcance de las manos. Hoy en día el capitalismo huele a eternidad. Es muy fácil sostener que hay capitalismo para siempre y el socialismo se ve como un horizonte bastante lejano. Aquel sentimiento fue la base de las revoluciones en Cuba, en Argelia, en Vietnam. Aquel sentimiento fue la base del movimiento juvenil del 68, en París, en la Universidad de Nanterre, en la Plaza Tlatelolco, en Ciudad de México. Hoy no hay nada que lleve y que impulse a la gente a luchar por los mismos ideales que en aquella época, o de la misma manera, con la misma fe que en aquella época, que hace medio siglo atrás. Y además nos llegó el progresismo. En toda América Latina nos llegó el progresismo, reafirmando esa idea de que hay capitalismo para rato, porque el progresismo demuestra en los hechos concretos que es posible actuar en función de las corporaciones transnacionales, beneficiar sus ganancias y a la vez controlar a aquellos que están peores en la sociedad mediante un discurso y una retórica de izquierda y con la ayuda asistencialista desde el gobierno. Es decir, han inventado el neoliberalismo con políticas sociales que hace que sea fácilmente manejable la voluntad de los pueblos. Y dentro del progresismo, en Uruguay tenemos una fortuna muy particular, hemos tenido mucha suerte. Porque tenemos a varios exguerrilleros que se han pasado a la otra vereda, que han cambiado de fila, que se han integrado al sistema, que han dejado de ser antisistema, que han dejado de luchar y de tener un discurso realmente antisistema. Y ese ejemplo de ellos, ese papel que ellos están jugando permanentemente
a través de sus prédicas y a través de sus actos, a través de las cosas más pequeñas como cualquier dicho en la televisión. Es un mensaje de que qué bien aquello fue una especie de varicela juvenil que nos picaba mucho, pero nosotros ahora que maduramos somos capaces de estar en el gobierno y de actuar como hombres de pro, más allá del discurso y más allá de algunas cuestiones medias de filosofía de boliche que puedan decir. Lo real es que su mensaje por la vía de los hechos es de desaliento y de desánimo para la rebeldía de la gente. Estamos entonces en una especie de debate hoy en día. Es decir, no nos dejan espacios. Los espacios para quienes seguimos porfiadamente planteando que hay que hacer la revolución. Se han ido estrechando, nos han ido cercando y cada vez son menores. Es un papel lamentable que han jugado estos ex compañeros y ex revolucionarios. No existe algo similar en la Argentina, no existe algo semejante en Brasil. Algunas de las ideas básicas del guevarismo tienen que ver con eso, con la cuestión de la subjetividad, con lo subjetivo. Tienen que ver con la importancia que el Che le daba a lo moral y a lo subjetivo, en la importancia que le daba al estado de ánimo. Recién cuando la gente constata que sus reclamos son sistemáticamente rechazados y que cuando reclaman se los reprime severamente, cuando lo constatan en los hechos, sale a la calle a demostrar su bronca. Aquí lo hemos vivido en este año 2013. Lo vivimos cuando Fernando Huidobro convocó la marcha más grande del 20 de mayo, gracias a la imbecilidad de todo lo que dijo con relación a quienes luchan por verdad y justicia, y provocó una reacción que ustedes la vieron en la calle, que fue la marcha más grande del 20 de mayo. Y este gobierno hace pocos días, hace 30 días, provocó un fenómeno similar en la reacción de la gente cuando decretó la esencialidad de la educación. La gente se sintió rechazado de sus reclamos y reprimido de su libertad para luchar. Y entonces salió a expresarse. Esa es la expectativa y la esperanza que uno tiene, el saber que nuestro pueblo tiene esas reservas morales que lo vuelven capaces de erguirse y de enfrentar a la clase dominante. De la misma manera, un día cuando se den cuenta de que no pueden aguantar más, entonces sí, se transformarán en gigantes que saldrán a luchar como salieron en los años 70. Pero antes de que la experiencia propia, el desarrollo propio de la gente no lo haga, es una situación que vamos a seguir viviendo en esta pasividad tan espantosa. Otro principio que Ernesto Guevara explicaba con mucha claridad. Yo en realidad estoy dando explicaciones que no están
en los libros más filosóficos de Ernesto Guevara, están en el libro Guerra y Guerrilla. Es decir, Ernesto Guevara estudia el problema de la subjetividad de los pueblos en Guerra y Guerrilla. Y él entiende que en Cuba la dictadura de Batista fue la que ambientó la reacción popular que hizo posible la toma de poder en Cuba. Él entiende que no son, o entendía, que no son los pueblos los que rompen la paz social. No son los pueblos los que salen a la calle porque alguien con un discurso enardecido en avión les diga que tienen que hacer la revolución. No. Los que rompen la legalidad, los que eligen el camino de la violencia, los que desechan el camino de la amortiguación, de la negociación, es la clase dominante. Son los burgueses. Hay un momento que deciden que no les sirve más el modo pacífico de dominar, porque sus intereses exigen otra cosa. Porque conservar las ganancias exigen apretar más a los trabajadores. Y entonces optan por otro medio. Es entonces, decía el Che Guevara, es entonces cuando la reacción ha roto la paz social y cuando los pueblos han salido a la calle, que la guerrilla puede salir a crear las condiciones que faltan, las condiciones subjetivas que faltan. Pero es recién entonces. Él no tenía una visión mágica de que voy, agarro, tiro unos tiros y a partir de entonces la revolución empieza a hacerse, la gente sale enardecida y me apoya. No. Él tenía un estudio muy acabado de las cuestiones subjetivas. De todas maneras, aunque uno sea incapaz de romper la pasividad de los pueblos, si no estuviéramos hoy acá, la intención revolucionaria, la pretensión de hacer la revolución alguna vez hubiera desaparecido. La pretensión de hacer la revolución se mantiene porque hay núcleos que la mantienen. Y ese es el papel importantísimo que tienen los núcleos de quienes quieren hacer la revolución. Quienes se atreven a hablar de revolución en tiempos de sequía, caminando en el desierto. De cierta manera, en esa rebelión de los grupos, en esa rebelión de núcleos, en esa insurrección de espíritu, se está anticipando lo otro, se está anticipando la expansión, la extensión, la insurrección de los espíritus que hace que un día sea posible las insurrecciones. Los núcleos revolucionarios tienen que ser provocadores del debate. Provocadores del debate mediante su agitación, su propaganda, la inserción en los barrios, la inserción en el movimiento sindical, la inserción en los gremios estudiantiles. Tal vez nunca tuvimos mayor éxito en ese trabajo de dar manija, como se dice ahora, que en los años 92, 93, los tiempos de los asentamientos, cuando el 11% de la población de Montevideo se decidió ocupar tierra, cuando hubo cooperativas de viviendas de fuga en que ocuparon tierra, cuando había una desesperación para construirse sus casas, cuando hubo conflictos como los 83 días del Zunca, o conflictos
como los del transporte, cuando cerraron Honda, cuando hubo conflictos, cuando despidieron a los compañeros del sindicato en Funza, al Julio Rosa y a otra cantidad de compañeros, con la complicidad del Moco Romero. Es decir, yo creo que nos demostró que el hecho de que la idea o la pretensión de hacer la revolución se mantenía, y se mantenía de una forma más firme, porque teníamos, o con más posibilidades, no más firmes sino más efectivas, porque teníamos más posibilidades, porque contábamos con medios de prensa, con una radio, porque contábamos con la movilización popular que había. Yo creo que en esa época nosotros, a la altura del año 94, a la altura del filtro, estábamos en condiciones de dar un paso más adelante. Y ahí fue cuando salieron del closet Mujica y Fernández Buidó, en el año 94. Después que se cansó de dar manija el 24 de agosto para que la gente fuera, con la Radio Panamericana, para que la gente fuera a pelear en el filtro, después que se cansó de dar manija y decir disparate, al mes siguiente se proclamaba admirador del Mahatma Gandhi y de la resistencia no violenta. Es decir, esa fue la importancia. No podemos nosotros saltearnos la importancia que todavía tiene en la acción ideológica, en la lucha de ideas, en el control y la manipulación de la población. Porque nosotros estamos dispuestos y nosotros nos proponemos, y por eso, de cierta manera, estamos un poco más adelantados que el resto del pueblo uruguayo. Pero la fuerza determinante no somos nosotros, sino ese pueblo que está todavía un poco retrasado. Tenemos que hacer carne en eso. Nuestra voluntad no es decisiva. Lo decisivo es la voluntad de la gran mayoría. Y ese es nuestro trabajo. Ese es el trabajo sin cesar, el trabajo hormiga, el puerta a puerta. No hay más puerta a puerta ahora. El puerta a puerta, el poder hablar mano a mano. Siempre creímos, y leyendo profundamente al Che uno se desarma de que no era así, que las revoluciones eran un acto de revolucionarios profesionales. Y no son un acto de creación de grandes multitudes. Nuestro papel es provocar, es incentivar, es inducir las ideas y la discusión que hará que en un determinado momento, cuando los sectores más reaccionarios rompan su propia legalidad y salgan a dar palo, harán que la gente se dé cuenta y se levante. Nosotros realmente queremos decir que si hay algo que nos hizo pensar y reflexionar y releer al Che para entender algunas cosas, fue la experiencia, ¿no? Es decir, experimentamos como nadie el desacople entre la velocidad a que veníamos en los años 70, impetuoso, pasamos por el costado de la conciencia popular a todo trapo, atropellamos las condiciones que existían en ese momento, y eso nos llevó a la derrota. No tuvimos en cuenta el grado de desarrollo de la comprensión política de la gente, lo pisoteamos. La contradicción es esa, ¿no? La contradicción es saber que no podemos dejarnos arrastrar por el repliegue,
no podemos dejarnos llevar para atrás, no podemos ubicarnos al mismo nivel de retraso que puede tener la conciencia popular, pero a la vez tampoco podemos alejarnos. Tampoco podemos, con nuestros hechos o con nuestros dichos, hacer cosas que nos alejen, porque estamos en un debate con gente que discutió por la revolución durante muchos años, y que cada error que cometemos, cada palabra maldicha, cada acción fuera de tiempo o antes de tiempo o fuera de lugar, al revés, cada acción antes de tiempo o fuera de lugar va a ser aprovechada en ese debate para escarnecernos, para condenarnos, para satanizarnos, para convertirnos en demonios. No es nada fácil lo que nos espera, compañeros. Esperemos que Tabaré siga dándonos una mano y próximamente se mande algún otro desplante autoritario como el que él suele tener. Y bueno, eso es el mejor ambiente con el que podemos contar. Muchas gracias, compañeros. Con el abuelo ya no estamos por caminar 2007 kilómetros como nos mandamos las caminatas aquellas. A ver, Martín, por ahí.